Vamos a empezar una nueva serie. Esta serie se llama Dios está en control. Por eso cada semana vamos a cantar ese canto Vivo por Fe. Es un canto que escribí cuando estaba en el hospital. Me dijeron que tienes cáncer de linfoma en la 4ª etapa. Entonces, estando en el hospital, yo escribí el coro y bueno, toda la canción, pero otra canción, con otra letra, que era muy mi letra, muy mi testimonio. Y como familia dijimos, mira, está muy padre el coro. Nadie va a cantar congregacionalmente esa letra porque era muy... En abril, el 27 de abril, fui diagnosticado con cáncer. Pues, ¿quién va a cantar eso? Entonces, mi hijo, durante la pandemia, me ayudó a cambiar la música y juntos escribimos la letra. ¿Les gusta ese canto, Vivo por Fe, lo que cantamos primero? Noten cómo lo dice. Dice, vivo, dice, en enfermedad, ahorita regreso, Jenny, en enfermedad o tribulación, el canto le da vida a mi corazón, mi confianza está en mi Salvador. Declaro que Jesús está en control. Vivo por fe y creo en aquel que tiene poder para sanar y da la victoria sobre el mal. Vivo por fe y yo sé, Dios es perfecto en su plan, es soberano en su voluntad. Confío en Él. Vivo por fe. Y luego el puente dice, Dios está en control. Dios está en control. No lo puedo entender, pero creo en Él. Ya no temeré, por fe viviré, vivo por fe. Esa es la letra ahí. Y en la serie de que estamos empezando hoy, una nueva serie de Marcos 5, aunque falta un pedacito de 4 que vamos a tocar hoy, Dios está en control. Las tormentas tienen nombres, ¿no es cierto? Eso empezó hace varias décadas, empezaron a ponerle nombres. Yo no sé si conocen el dato, pero empezaron a poner nombres de sus novias y sus esposas. Al principio. Ya después empezaron, oye, no, pues ya tenemos que alternar y poner de hombres y mujer, y hombre y mujer, y así se van alternando. Pero al principio lo ponían, mi esposa es una tormenta. Ahora, yo no sé, te voy a platicar las tormentas que más me han impactado a mí. Nosotros llegamos de Noruega en 87 a Miami. Estuvimos ahí casi un año y llegamos en marzo de 1988 a Monterrey, Nuevo León, ya para vivir. Meses después, solo meses después, pegó Gilberto. ¿Ustedes escucharon de Gilberto? Un huracán que arrasó con Monterrey, pero tremendo. Eso fue en 1988. Luego, en el 97, ya estamos como pastores, los primeros enviados de Rivi, de la iglesia de mi padre, a Acapulco. Y vivimos en Acapulco y en el 97 pegó Paulina. Paulina fue un derrame de agua que se arrasó con mucha gente. El río Camarón se llevó a un chorro y murieron muchos. Hasta, ya sabes, el humor mexicano, el humor negro de el que se duerme se lo lleva el camarón. En lugar de camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Luego, Patricia pegó en 2015 la tormenta más fuerte que había llegado al planeta en ese tiempo, en Puerto Vallarta. Y yo no sé si ustedes recuerdan esto, pero estábamos orando cañón por la gente y por esa tormenta, y de manera milagrosa venían para una destrucción total y se disipó, o sea, así se desapareció. En el 2005, Wilma fue la mayor lluvia en 24 horas en la historia de Cancún. Tomó lugar en Cancún, Yucatán. Entonces, ha habido muchas, y ahora la más fuerte que ha pegado Acapulco fue Otis. ¿Eso fue hace 3 años? No, creo que hace 3 años. Yo te quiero preguntar, ¿cómo se llama tu tormenta?
Tal vez tu tormenta se llama divorcio. Tal vez tu tormenta se llama huracán muerte, donde un ser querido muy cercano ya no está, ya falleció. Tal vez tu tornado se llama tornado deuda. Tienes muchas deudas. Y ahí es donde quiero dar el comercial que estaba diciendo Juan, el 8 de noviembre, o sea, no este sábado, sino el siguiente, que vienen para aconsejar en varias cosas, entre todas finanzas, de cómo poder hacer un presupuesto, ayudarles. Y si llegas, te van a dar un descuentazo para una clase que va a comenzar los miércoles en enero, que va a estar Brandon Starks y su esposa Cristina enseñando paz financiera de la Universidad de Finanzas de Dave Ramsey. Principios que han ayudado miles de familias. Y si quieres tomar ese curso, aunque no puedes estar con nosotros los miércoles, pero necesitas urgentemente aprender cómo mejorar las finanzas, algunos tornados, estamos experimentando tormentas de finanzas. Tal vez es un hijo pródigo. Nada como un sismo que se llame hijo pródigo. Duele a los padres. Duele cañón al corazón. Tal vez falsas acusaciones. Tal vez es tsunami de chisme. ¿Cómo se llama tu tormenta? Pues vamos a ver varios principios en el mensaje de hoy. Esta de hoy se llama Dios está en control sobre tus tormentas. Puso la imagen con el logo de IBMX. Está el logo de la cosecha para la próxima. Job 36 dice, el trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Y por eso también se estremece mi corazón y salta de su lugar. ¿Cuántos de ustedes tuvieron miedo de niños de los relámpagos y las tormentas? Levanten la mano. ¿Cuántos? Yo sí, si llegaba demasiado fuerte me gustaba ir. Mamá, ¿puedo dormir con ustedes? Me subía a la... Y mis padres nunca me dejaban subir a la cama. Mi mamá hacía una camita a un lado de ella. En el piso. Aquí descansa. Lo primero que pensamos cuando vienen las tormentas en nuestra vida es lo que dijo Eliú a Job. Dios está enojado. O sea, esto de Job 36 es lo que Eliú dice a Job. Dice, la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. O sea, si estás pasando por una tormenta es porque algo hiciste. Algo hiciste mal para hacer enojar a Dios. Pero vamos a ver hoy que la tormenta es provocada a veces por otras razones. No por disciplina, ni porque Dios esté enojado, sino vamos a leer el texto en Marcos 4:35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, se hundía. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Al contexto dice aquel día, eso habla de la segunda venida. Dice cuando llegó la noche, porque la segunda venida empieza con el fin de la iglesia. Noche representa la era de la iglesia, estamos de noche, porque nuestro sol está en el cielo, a la diestra de Dios. No está presente el sol, entonces estamos de noche. Y el día del Señor empieza con noche, ¿verdad? Génesis, ¿se acuerdan? Y fue la tarde y la mañana el primer día. Entonces el día empieza no con la luz, empieza con la oscuridad.
y dice que había una barca. La barca es un cuadro de la iglesia. Había otras barcas. O sea, eso habla como el Living Faith Fellowship, ¿verdad? Una red de iglesias que van navegando juntos, como Rivi. Tenemos red de iglesias bíblicas bautistas interdependientes. Entonces vamos a ver 4 principios con respecto a las tormentas para no temerlas, sino vivir confiados y llenos de fe en medio de las tormentas. ¿Listo? Principio número 1. Vamos a hablar de la provocación de la tormenta. Hay una determinación de crecer y tenemos que mantener esa determinación. Dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, ¿quién les dijo? Pasemos al otro lado. ¿Quién lo dijo? Jesús. Es una declaración de Jesús para sus discípulos. Fue idea de Jesús. Pasemos al otro lado. Ahora, ¿tú crees que esa tormenta le sorprendió a Jesús? No, de hecho, Él les está llamando a entrar a la tormenta. Y esto representa nuestro crecimiento. Pasemos al otro lado. O sea, avánzale. No te detengas, no te estanques. Hay que seguir creciendo. Estás en el nivel 2, vamos al nivel 3. Vamos al nivel 4. Tenemos que llegar al 7º nivel. Dice Pedro, añadid a vuestra fe virtud, a virtud, etc. Hay que añadir, hay que avanzar. Pasemos al otro lado. En las 3 columnas que aprendimos en primeros pasos de evangelismo, estamos haciendo conexión con ellos para presentarles el plan de salvación. Y no es suficiente cumplir la comisión de evangelizarles, hay que traerlos a la iglesia para comunión y discipularlos. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso que Dios quiere que tú tomes para avanzar, para crecer, para ir al otro lado? ¿Cuál es? ¿Empezar a discipularte? Vamos, empieza a discipularte. No te quedes. Tal vez es bautizarte. Tal vez es tú empezar a discipular. Tal vez es tomar el discipulado 3. Esta es una verdad que no puedes cambiar. Siempre que alguien quiera entrarle bien y crecer y ser fiel, vienen tormentas. No, por eso yo no quiero crecer y avanzar porque van a venir tormentas. Ok. Y cuando eres desobediente, Dios disciplina. Entonces, ¿qué quieres? ¿Pruebas para crecer o pruebas para disciplinarte? No puedes evitar tormentas. Ese es mi punto. Llueve sobre el justo e injusto. El que sirve a Dios, vienen tormentas. El que no le sirve a Dios, vienen tormentas. Pues yo prefiero sufrir por hacer lo bueno. Amén. ¿Estamos? Pasemos al otro lado. Es una frase de Jonatán en 1 Samuel 14. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Vamos a pasar al otro lado. Dijo en versículo 6, dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Hermanos, pasemos al otro lado, representa una decisión importante y tenemos que ser intencionales, una decisión con propósito, vamos a avanzar. Por eso estoy declarando, vamos a empezar algo nuevo cada semana, vamos a salir a volantear donde está la gente. Fuera de tiendas, fuera de restaurantes, vamos a pasar al otro lado y hacer crecer esto. Porque queremos alcanzar a la gente de las almas de nuestros queridos latinos, amén. Están aquí, vinieron aquí, dejaron de su país para estar aquí. Pues aquí tenemos que ser fieles en alcanzarlos, hermanos. Pasemos al otro lado. Una decisión importante. En 2 Reyes 7:6 están los leprosos, ¿se acuerdan?
y dicen, oye, ¿qué hacemos aquí? Vamos a morir de todas formas. Mejor vamos allá a ver si estaban muriendo de hambre cuando cocinaron al bebé y lo comieron. ¿Se acuerdan de esa historia? Y dicen estos leprosos, oye, vamos a morir de hambre estando aquí. Y vamos a morir de lepra de todas formas. ¿Qué nos cuesta? Vamos allá a pasar al otro lado, dice en el versículo 6. Pasemos al campamento de los sirios. Si nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. No tenemos nada que perder. Vamos. Pasemos al otro lado. Y por eso, para pasar al otro lado, hermanos, tenemos que despedirnos de la multitud. Es lo que dice ahí en Marcos 4. Pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, entraron a la barca para pasar. No puedes pasar al otro lado si no te despides. ¿De quiénes necesitas tú despedir para poder pasar al otro nivel y tomar el siguiente paso de crecimiento espiritual? Algunos no avanzan porque están con gente que necesitan despedir. O prácticas o costumbres y necesitas despedirte. ¿Por qué? Porque yo quiero pasar al otro lado. Yo quiero seguir a mi Señor. Fue una declaración de Jesús. Es cuestión de confiar y obedecer. Jesús los llamó y guió a una tormenta intencionalmente. ¿Por qué? Porque nunca crece nuestra fe sin tormentas. Escriban eso. Nunca crece nuestra fe sin tormentas. ¿Por qué? Aquí viene un principio bíblico bien importante. Aquí está en la pantalla, está en la presentación en el WhatsApp. Hay lecciones que jamás podrás aprender estando en la seguridad de la orilla, que solo aprendes por estar en la tormenta. Y ahorita vamos a ver cuál es la prueba que sufrieron los discípulos. Pero hay una destrucción del barco. Estaba anegando la barca y se estaba destruyendo. Y ahí está la clave para tu crecimiento espiritual. Es en la iglesia. ¿Quieres crecer? Es en la iglesia. Hay dos metas principales que tiene el enemigo. Dividirnos de las demás barcas y derrumbar nuestro barco. Primero nos aleja de otras barcas y segundo quiere destruirnos, quiere ahogarnos. ¿Con qué? Vientos y olas, que habla de malas doctrinas y dudas. Vamos a la prueba de fe. Vamos a ver esto en versículos 37 y 38. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron diciendo, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Dice, todo iba bien. ¿Y cómo empieza 37? Pero. Todo iba bien, pero. ¿Y a poco no es así la vida? Nos lanza curvas. Todo va, pero. ¿Y sabes qué? Así debe de ser. Déjame decirles algo que no es muy popular pensar, pero así es. Cuando tú sabes que viene el examen el viernes, ¿qué haces? ¿Cómo preparas para el examen? Macheteas. Esa es la expresión mexicana para decir, te lo aprendes de memoria para el examen y 2 semanas después no te acuerdas de nada. ¿O no? ¿Sabes? Eso es una medida falsa. Eso no es la representación real de tus conocimientos. ¿Sabes cómo se sabe lo que realmente sabes? Con exámenes sorpresa. Pero hoy en día, no hombre, los niños casi se levantan en armas. Tú no tienes derecho a sorprenderme, me debes avisar. Porque debo de poder memorizar la información en lugar de prestar atención y aprender. Bueno, cuando yo estaba en la universidad, yo no tenía tiempo. Yo estaba discipulando a 10 personas. 10 discípulos. ¿Sabes cuánto se requiere para una persona discipular? 10 personas, mientras que todas las noches enseñando cursos en la iglesia, mientras preparaba 3 mensajes cada semana, fresco, expositivamente, domingo AM, domingo PM y los miércoles. Yo no tenía tiempo para la escuela fuera de horas de la escuela.
Yo dije, mientras que estoy en la escuela, en las clases, voy a hacer todas las preguntas, voy a aprender bien. Yo no puedo estudiar para los exámenes, no tengo tiempo. Primer semestre, todos 10. Todos 10. Segundo semestre, 10. Al final, todos los... pude titularme sin hacer tesis por calificación. El único en la historia de esa escuela. Quería decir la iglesia. En esa escuela. ¿Pero por qué? Porque puse atención y si tenía dudas hacía preguntas. Yo no estudiaba, no tenía que machetear. Porque puse atención. Aprendí. La mejor manera para Dios saber cuánta fe tienes, qué tan maduro andas, es examen de sorpresa. Porque solo con las curvas inesperadas se puede saber lo que realmente sabes. Y se ve cómo anda tu carácter con esas curvas. ¿Sí me agarran la onda, hermanos? Así debe de ser. Así debe de ser. Las pruebas te llevan a otro nivel. Las pruebas son buenas. Puedo hablar de qué usa el viento, pues habla de cosas espirituales, como el Espíritu Santo es representado por viento en Juan 3. También el viento es mala doctrina en Efesios 4. Y nada hunde a una iglesia más rápido que olas de dudas, ¿verdad? Pedro anda caminando sobre el mar y de repente ve olas, duda y hunde. Por eso tenemos que, como dice Santiago, tener fe, no dudar nada. De eso habló el pastor hoy, esa certeza. Fe es creer que lo que Dios dice es verdad. Evidencia de dudas en tu vida, eres inconstante. ¿Cómo estás tú? ¿Inconstante en tu vida espiritual? Eso es lo que nos derrumba, nos hunde, es la inconstancia. Y fe, como dijo el pastor, es obedecer. Obedecer. Por eso no debemos de dudar. Pasemos al otro lado. Y lo que se requiera para pasar, aunque pases por una tormenta. Y parte de la prueba es que Jesús está dormido, ¿verdad que sí? Y llega Pedro como con todos los demás y dice, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No te importa que estamos muriendo aquí? Ahora él estaba dormido. ¿Dónde estaba dormido? En la popa, o sea, atrás, donde está el timón, porque Dios está en control, aunque parezca que está dormido. Él está en control, amén. Y tip aquí, si tu líder está dormido, tranquilo y no está preocupado, deberías de seguirle a tu líder y tampoco entonces estresarte y perder la cabeza. ¿No? ¿Ningún amén para eso? Ok. Si tu líder está en paz, ¿por qué te estás estresando? Si él está dormido, aprenda a imitar tu líder. ¿No dice eso Hebreos 7, 13, 7? Ve la fe de tus pastores e imita su fe. Aprende a seguir la dirección de tu líder. Está dormido. Está tranquilo, entonces no te estreses. Tercer principio, la presencia de Dios. Qué importante es tener su presencia. Y aquí es donde Pedro aprendió una gran lección. Él estaba en la popa durmiendo y le despertaron. ¿Qué? ¿No tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y luego les dice a ellos, ¿por qué estás así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Jesús regaña a sus discípulos. ¿Por qué pierden la cabeza si tengo todo bajo control? Ahora, recuerda, Jesús está en el barco. Y su presencia hace la diferencia. Por eso es importante estar en la iglesia, porque es donde está Él presente, su cuerpo. Qué importante si estás pasando por pruebas, importante la iglesia. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Pasamos por pruebas? No, estoy desanimado, no voy a ir a la iglesia. Te va peor. Confía en su palabra. Él dice, nunca te dejaré ni te desampararé. Y si Él está adentro, aunque dormido, ahí está.
Y Pedro aprendió la lección. ¿Por qué? Es Pedro que dice estas palabras en su libro. Pedro aquí está diciendo a Jesús, ¿que no tienes cuidado de nosotros? ¿No te importa que morimos? Porque hay algunas lecciones que no puedes aprender más que estar en una tormenta. Y aprendió su lección porque en 1 Pedro 5:7 dice, echa todas tus ansiedades sobre Él. ¿Por qué? Y usa las mismas palabras. Él tiene cuidado de vosotros. ¿No tienes cuidado de que perecemos? Echa tus ansiedades. Sí tiene cuidado. ¿Aprendieron? ¿Vieron? ¿De dónde sacó esa lección? ¡De aquí! Por estar en la tormenta. Hay lecciones que nunca vas a aprender estando en la orilla. Tienes que estar en... ¿Y qué tormenta? Antes de criticarlos, era un pescador profesional. ¿Tú no crees que ha estado en otras tormentas? ¿Cómo es que esta tormenta llegó al punto de hacer que todos estos pescadores parecieran novatos, parecieran gente que nunca había estado en el mar? Pescadores profesionales y están perdiendo la cabeza, están vueltos locos, están en pánico. ¿Te imaginas la tormenta que estaban viviendo? No te importa, no tienes cuidado. No, pero dicen, yo aprendí. En la peor tormenta de mi vida yo aprendí si tiene cuidado de nosotros. Entonces, si estás pasando por prueba, echa tu ansiedad sobre Él. Amén. ¡Qué lección tan hermosa! ¡Qué lección! Por lo menos, aunque estaban reaccionando mal, por lo menos, ¿qué hicieron los pescadores? Fueron a hablar con Jesús. ¿Qué es hablar con Dios? Orar. ¿Y Dios contestó su oración? ¿Dios contestó su oración? Sí. Estamos muriendo. Dios, ayúdanos. Calma la tormenta. Pero quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Y esto es simplemente para decir, no hagan esto. Yo sé que es natural. ¿Se acuerdan cuando David regresa con todos sus hombres a Ziklag y encuentra que hubo gente, merodeadores? Nunca puedo decir esa palabra bien. Que se llevaron todas sus mujeres y niños y todo lo que tenían. ¿Cuál fue la reacción de la gente? ¿Alguien recuerda? Echarle en cara todo lo que había pasado. ¿A quién? A David. A David. Hablaban de apedrearlo. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué no te importa? Están reclamando a Jesús. Porque Él está tranquilo. ¿Por qué lo reclaman enojados? Porque gente sin fe reacciona siempre emocionalmente. Y cuando tienen miedo, se enojan con los que no tienen miedo. Hermanos, tengamos cuidado. Y esta es otra cosa. ¿Quieres ser líder? Entiende una cosa. Siempre te van a juzgar injustamente y duramente. Pero tienes que aprender a ser como Jesús y tomar la victoria. Mínimo vinieron a pedirte ayuda, ¿no? Muchos ni siquiera vienen, se van. Y qué fácil es para nosotros quejarnos con Jesús, que lo único que hace siempre es buscar ayudarnos. ¿Por qué nos enojamos? ¿Por qué reclamamos? Solo porque no contesta como tú quieras, cuando yo quiera. No significa que no le importa, le importas. Él murió en la cruz por ti. ¿Cómo crees que no le importas? Dio su vida en la cruz y dice, ¿no te importa? Yo lo hice también. Una sola vez en enero y no tengo tiempo para darles todos los detalles de por qué llegué a ese punto. Me da vergüenza hasta admitir, porque toda mi vida yo he dicho, yo no entiendo por qué dudar, pero estaba una tormenta tras otra. Perdiendo dinero, perdiendo oportunidades, perdiendo la iglesia, perdiendo local. No, todo era pérdida una tras otra, se juntó y empecé a orar. Dios, ¿qué te pasa? Es tu obra, yo solo estoy tratando de servir y hacer que sea tu obra.
Y en un momento, vergüenza me da decirle, ¿siquiera alguien está escuchando esto? Siquiera, o sea, ¿será que todos esos años he estado orando algo que ni es real? Ahora, esto fue martes, miércoles y yo supe, más vale que yo arregle mi corazón antes del domingo porque no puedo pararme a predicar como hipócrita. Así que nada más me duró unos 2-3 días. Pero me da vergüenza hasta admitirlo porque nunca había dudado de Dios hasta ese momento. Pero fue porque yo no estaba viendo Él ayudar su propia iglesia. No es mi obra, es su obra. Sufrimos muchas cosas. Y yo no entiendo cómo podemos llegar a ese punto de reclamarle a Él si mandó a su hijo a morir en la cruz, ir al infierno para que yo no tenga que ir. ¿Cómo no le va a importar? ¿Cómo no le importa? ¿Cómo llegamos a ese punto de... Es absurdo, hermanos. Entonces no subestimes la grandeza de esta tormenta que hace que pescadores profesionales entren en pánico total. Y a lo mejor todos tenemos nuestros niveles y viene gran tempestad, pero ¿sabes por qué Dios permite gran tempestad? Porque después, al final, cuando Él arregla todo, dice la Biblia, hubo gran bonanza. No vas a vivir grandes bonanzas sin antes pasar por grandes tormentas. ¿Quieres crecer en fe? Tienes que crecer en tormentas. Y la presencia de Dios está ligada con las palabras de Dios que contienen el poder de Dios. ¿Por qué? Usó palabras. Fueron sus palabras que reprendieron la tormenta. Fueron sus palabras que dieron solución a todo. Amén. ¿Sí? ¿Vemos? Él cayó e inmudeció al mar. Por eso en 2 Corintios 10, Pablo habla de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así es como nos protegemos y protegemos al barco, censurando mala doctrina, viento y callando dudas, olas. Y aún así Jesús reclama, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? El líder tiene el derecho a reclamar. Si te dijo que vamos a pasar, ¿por qué dudaste que no vamos a pasar? Confía, obedece. Y déjame terminar con el producto. Tengo como 5 minutos para dar el producto de la prueba. Versículo 41, terminamos. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? O sea, habían visto ya milagros y aún así esto los sorprendió a otro nivel. Pero qué padre que Dios sigue sorprendiendo a sus discípulos. Amén. Están con Él y sigue sorprendiéndolos. Hay 2 clases de temores. Temores al hombre y temor de Dios. No temas a las circunstancias. Teme a Dios. Aprende de Daniel y sus 3 amigos que mejor es estar puesto en el horno de fuego o foso de leones que fallarle a Dios. Seamos como Pablo en Hechos 20. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo, me esperan prisiones y tribulaciones, pero ninguna cosa hago caso. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Así tenemos que ser. Así tenemos que ser. Con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo pasó por muchas tribulaciones, muchas tormentas, y todo lo aguantó porque tenía más miedo de Dios por el tribunal de Cristo que a los hombres o las circunstancias. Y aquí está el ciclo de progresión. ¿Están los 5 círculos? Pruebas, ok. What? Ok. Pruebas superadas te da más fe. Más fe, tienes más temor de Dios. Más temor de Dios te lleva a depender más de Él. Y eso te lleva a más paz. Para que puedas pasar más pruebas con más fe. ¿Ven cómo vamos creciendo?
Qué para que Dios nunca nos deja de sorprender. Ya podemos tener 35 años en la fe y aún Dios hace algo que dice, ¡wow! Increíble Dios, yo no sabía dónde estaba la salida y nos sacaste adelante. Amén. Amén. Vivo por fe. Vamos a estar cantando esa letra. Pregunta, ¿quién está pasando por una tormenta ahorita? Yo quiero orar por ti. ¿Alguien está pasando específicamente por una tormenta? Ojalá puedan pasar a decir a Gloria qué es la tormenta. ¿Cuál es la tormenta que estás pasando? Yo quiero pasar esta semana orando por ti. Si tienes la confianza, ponlo en el chat de la iglesia. Se llama el grupo de la oración. ¿Y por qué estamos ahí? Para orar unos por otros. ¿Vives lleno de dudas? Calla esas voces. ¿Cómo callamos las voces de dudas? Con la palabra de Dios. Con las palabras de Dios. Entonces, si tú haces una lista de lo que más te causa ansiedad o miedo, haz la lista. Y busca en la palabra un versículo que combate esa duda, ese temor. Y aprende ese versículo de memoria. Cuélgalo ahí en tu espejo donde vas a verlo todos los días. Memoriza esos versículos porque es la palabra de Dios que calla las dudas. Calla las dudas. Obedece la palabra. No sufras solo. Si estás en una tormenta, aquí estamos para ustedes. Y espero que este mensaje haya sido de ánimo para ustedes si están pasando por alguna tormenta. Porque esta es la verdad. Todos o estamos en una tormenta o acabamos de salir de una o estás a punto de entrar a una prueba, una tormenta. Entonces ojalá que este mensaje hayan tomado buenas notas para que la pasen bien. Aprendamos de ellos para hacer las cosas bien. Responder con fe, no incredulidad. Dios llama incredulidad desobediencia. Y dice, juré que no entrarían en el día de reposo. No vas a tener bonanza ni paz mientras que vivas en desobediencia. Desobediencia es el resultado de incredulidad. Entonces, como dijo el pastor, tengamos fe. Primero con nuestras finanzas, eso incluye las finanzas. Fe de confiar que Dios lo que dice es cierto, es verdad, yo puedo creer y yo puedo confiar en Él. Padre Celestial, gracias te doy por tu palabra, gracias te doy por todos escuchando, poniendo atención. Espero que esto haya servido de ánimo para poder causar, inspirar, motivar a confiar en ti, meterse en la palabra para responder con fe ante las tormentas. Y si están pasando por una tormenta ahorita, que sepan que si están en la palabra, están en la iglesia, entonces tú estás presente en su vida. Y aunque parezca que no les estás hablando, estás dormido, tú nunca nos vas a desamparar. Solo tenemos que orar y tú vas a responder. Tenemos que confiar en ti, aprender a no perder la cabeza, nunca entrar en pánico, sino buscar responder con fe, confiando en que si tú estás tranquilo, pues yo también puedo estar tranquilo. Gracias por tu palabra, por tu presencia, por el Espíritu Santo, que eres tú en nosotros. No es poca cosa. Te doy gracias por todo esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por su atención, los amo mucho.